puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Muy buenos días a todos los amigos, amigas que en los diferentes naciones, continentes, ¿sí? Escuchan este tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna. Les enviamos un saludo muy cordial a nuestros amigos que también allí en nuestra cuenta de Facebook están con nosotros cada mañana escuchando estos tiempos devocionales, Caminos de Vida Eterna. Bendecimos cada familia, cada hogar, cada hombre y cada mujer que en diferente lugar puedan escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero que sigamos ya prácticamente culminando este tiempo de enseñanza que veníamos desarrollando, pero que en el día de ayer no logramos concretar por situaciones técnicas que se nos vienen presentando, pero aquí estamos parados en la brecha. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra: retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué hermosa palabra le escribe el apóstol Pablo a Tito, ¿cierto? Ahí Tito capítulo 1 versículo 9 y Tito capítulo 2 versículo 1 dice: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Seguimos, hermanos y amigos, adelante hablando un poco. Recordemos que en el día de ayer 31 de octubre, se celebra o se celebraba el año de la Reforma, ¿cierto? En el año de 1517 se dio lo que nosotros comúnmente llamamos y conocemos como la Reforma Protestante, ¿sí? Donde Martín Lutero estableció sus 95 tesis allí en Ruttenberg, Alemania, donde este hombre que fue inspirado en Dios, que fue un hombre usado por Dios para hoy darnos a conocer ampliamente el fundamento de las Sagradas Escrituras con propiedad. Hoy le damos gloria a Dios por esos hombres que Dios ha usado a lo largo y amplio de la historia. Veníamos entonces hablando acerca de lo que es la traducción de la Biblia, ¿cierto? La traducción de la Biblia, mirábamos cómo la palabra de Dios ha venido pasando por un proceso a lo largo y amplio de la historia. Entonces, retomando que la Biblia fue escrita en primera instancia en pergaminos, ¿cierto? Y que decíamos que los pergaminos eran pieles de animales procesadas, donde después de haber pasado por un proceso largo, ahí se escribía los textos o la inspiración que Dios daba a aquellos hombres de Dios y la dejaban plasmada en aquellos papiros, esos rollos, ¿sí? Luego pergaminos, luego encontramos ya otro sistema de escritura que nos presenta la historia. Quiero hacer claridad. La Biblia no nos habla ampliamente de este proceso. No, nosotros encontramos que la Biblia fue escrita en pergaminos y papiros y que luego fue imprenta, ¿cierto? Ya luego la tenemos imprenta, escrita en un libro que es lo que nosotros llamamos ampliamente la palabra de Dios. Pero recuerde que la Biblia no llegó imprenta, la Biblia tuvo ese proceso de imprenta en el año de 1455. Por primera vez se estableció o se sacó la Biblia ya imprenta, ya en un libro. Pero eso es muy importante que usted lo conozca y que nosotros
tengamos ese conocimiento. La primera Biblia que se estableció fue la Vulgata Latina. Así se conocía la primera Biblia que se imprentó, donde todos podíamos tener la libertad, y damos gloria a Dios porque debido a todo ese proceso, hoy en día tenemos, mis amados preciosos del Señor, la libertad de tener las Sagradas Escrituras. No sé cuántos de nosotros valoramos la palabra de Dios. Sí, es importante amar la palabra de Dios, que tú ames la palabra de Dios. Yo quiero decirte, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a las Sagradas Escrituras, volvamos a la sana doctrina, ¿cierto? A la sana doctrina, al Evangelio de la verdad, al Evangelio que encontramos escrito en la palabra de Dios. Hoy en día la Biblia dice que Pablo le escribe a Timoteo, y dice que en los posteriores días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos viviendo, queridos amigos? Hoy en día estamos viviendo un tiempo peligroso, dice también Pablo, donde algunos malos intérpretes de las Sagradas Escrituras, hermanos, están maltergiversando la palabra de Dios, le están dando una traducción o le están dando una interpretación incorrecta a las Sagradas Escrituras. Si hoy, año 2021, Martín Lutero estuviera presente con nosotros, yo creo que se celebraría nuevamente una nueva reforma protestante, y sería Martín Lutero quien protestaría, porque hoy en día la doctrina, el fundamento doctrinal de las Sagradas Escrituras se ha venido desviando de una manera muy amplia, donde el verdadero evangelio ha perdido esa fuerza. Hoy en día encontramos un evangelio sólido, un evangelio liberal, un mensaje completamente alejado de la verdad. Así 2023. Gracias, qué bendición. Gloria a Dios. Bueno, recuerde que la palabra de Dios, considerando de que fue escrita en primera instancia en el año imprenta en el año de 1455 por Johannes Gutenberg, ¿sí? La primera Biblia. Johannes Gutenberg fue el primer hombre que imprentó la palabra de Dios. Veníamos diciendo que la palabra de Dios tiene diversos procesos. Hablamos de la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? Ya recordamos de que la Septuaginta tenía que ver con un proceso donde 70 hombres fueron llevados a un lugar diferente para traducir la Biblia, y en aquel tiempo aquel rey egipcio que se llamaba Ptolomeo Filadelfo II, este hombre estableció, para dar veracidad de que la Biblia era la palabra de Dios, envió a 70 judíos a diferentes lugares para que ellos tradujeran la Biblia. Entonces, cuando ellos regresaron luego de un espacio de largos días en la traducción de la Biblia, él podía mirar y analizar que lo que se había traducido de los escritos originales, que era el hebreo, ¿cierto? Entonces se traducía las mismas palabras, y ahí él dio que por veraz que la Biblia era un libro legítimo y que tenía total confianza, ¿sí? Que era un libro veraz. La Biblia, ahora, para hacer este proceso se tuvo que utilizar un libro o un diccionario bien conocido dentro de la cultura judía, el Talmud. Pastor, ¿qué es el Talmud? Es importante que nosotros conozcamos, o sea, todo esto es recopilación histórica, ¿sí? Porque muchas veces creemos, lo dije con anterioridad, mensajes anteriores, que la Biblia tuvo un proceso. La Biblia, hermanos, es el libro que usted hoy en día, que nosotros tenemos, este libro que nosotros tenemos en el día de hoy, que lo tenemos impreso, que tiene 66 libros, que consta de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Antiguo Testamento, que habla antes de Cristo, Nuevo Testamento después de Cristo, ¿cierto? Y que encontramos, mis amados preciosos de Dios, este libro maravilloso ya impreso, pero tuvo que pasar por ese proceso, el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Es un diccionario donde
allí en ese diccionario, en esta obra literaria, se reconoce principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías. O sea que aquellos escritores y aquellos traductores tuvieron que usar el Talmud, que era el diccionario rabínico que se utilizaba para poder definir algunas ceremonias judías y algunas leyes judías, ¿cierto? El Talmud era como una especie de código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el siglo IV, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían aquellos intérpretes o aquellos traductores de la Biblia? Lo mismo que hacemos nosotros hoy en día como latinos. Hoy muchos de nosotros como latinos, cuando no tenemos de pronto el conocimiento de una palabra, alguna frase, desconocemos sus raíces literarias, entonces vamos a lo que nosotros conocemos el diccionario de la Real Academia Española, y allí encontramos la definición de algunos términos que nosotros desconocemos. Para los judíos, el Talmud era ese diccionario donde ellos se encontraban, era ese código donde ellos encontraban aquellas palabras, aquellas leyes ceremoniales, aquellas leyes religiosas, bueno, aquellos aspectos que tenían que ver con la cultura judía. Entonces, de ese Talmud se estableció lo que los judíos conocen ampliamente como el Atanaj, ¿sí? El Atanaj. ¿Qué es el Atanaj, pastor? El Atanaj es la doctrina judía. La doctrina judía se compone de 24 libros de la Biblia que se llama el Atanaj, ¿cierto? El Atanaj. Y allí, de estos 24 libros de las Sagradas Escrituras, los judíos sacaban abiertamente lo que eran sus aspectos doctrinales más importantes para el pueblo judío. El Atanaj constaba o consta abiertamente del Nehuim, ¿cierto? ¿Y qué es el Nehuim? Allí en el Nehuim encontramos, mis amados preciosos de Dios, encontramos que es el libro que encaja a los profetas. Ahí encontramos los profetas. En el Nehuim encontramos los profetas, ¿sí? Ahí establece el libro de los profetas, el Nehuim, que encontramos el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, sí, sucesivamente profetas mayores, y también encontramos los profetas menores. Y importante quiero decirles en esta mañana, cuando hablamos de profetas mayores o profetas menores, no nos referimos a la edad que alguno de ellos hubiese tenido en aquel tiempo. No, se refiere, cuando hablamos en ese término profetas menores o profetas mayores, nos referimos a la cantidad de escrito que cada uno de ellos tuvo. Cuando usted mira, por ejemplo, algunos profetas solamente escribieron 1, 2 o 3 capítulos de proféticos, pero hubieron otros que fueron más allá, como el profeta Isaías, como el profeta Ezequiel, como el profeta Jeremías, que fueron escritores de mucha más larga escritura. Por eso entonces así se define que se conocen como profetas menores y como profetas mayores. Ahora, dentro de ese proceso encontramos también lo que llamamos la Torá. ¿Qué es la Torá para el pueblo judío? La Torá se llama las leyes para ellos, la ley de su Dios, que está escrita en 5 partes: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿cierto? Los 5 libros de la ley que ellos conocen como la Torá. Es importante conocer estos aspectos bíblicos. Hoy en día muchos de nosotros podemos creer que conocemos o tenemos amplio conocimiento de todas estas cosas, y puede ser que no le prestemos la interés, pero es importante conocer todo este proceso que la palabra de Dios
nos presenta. Entonces, ahí hablamos entonces ampliamente de lo que es estos aspectos de las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, habría muchas cosas más que se pudieran compartir, que se pudieran decir ampliamente, ¿sí? Que es importante compartirlas. Recuerde que los traductores de la Biblia se considera que fueron monjes y copistas, ¿cierto? Los únicos que podían traducir la Biblia en aquel tiempo eran los escribas fariseos, eran los escribas. ¿Por qué? Porque se dice que los únicos que tenían un alto conocimiento, un mayor conocimiento y que sabían leer e interpretar eran ellos. Por eso nadie más podía participar. Entonces, entre todos ellos encontramos que los traductores de la Biblia fueron monjes y copistas, ¿cierto? Como monjes como Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Yo no sé cuántos sabían y conocían que la Biblia fue escrita por los primeros padres de la iglesia. En aquel tiempo la iglesia no se llamaba ni iglesia evangélica, la iglesia no se llamaba iglesia presbiteriana, la iglesia no se llamaba iglesia asamblea de Dios. No, la iglesia en los siglos anteriores simplemente era la iglesia. Era simplemente la iglesia del Señor. Es más, se dice que en el Nuevo Testamento, al inicio del cristianismo, la iglesia no se conocía ni siquiera como iglesia, simplemente se le denominaban los del camino, se llamaban los del camino, ¿sí? Eran conocidos aquellos hombres y mujeres que profesaban la fe en el Señor Jesucristo, se les llamaba los del camino. Pero allí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se dice que por primera vez se le llamó cristianos a la iglesia en Antioquía, por primera vez. Y cuando hablamos de cristiandad o hablamos de cristiano, porque hoy en día mucha gente dice, yo soy cristiano. No, cristiano es aquel hombre o aquella mujer que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida y que vive conforme a la palabra de Dios. Entonces, qué importante conocer todos estos aspectos que nos traza la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis amados preciosos de Dios, hoy yo quiero que culminemos esta parte, este tiempo. Espero que haya podido ser de grande bendición. En otra ocasión podremos compartir otras historias importantes acerca de lo que es la traducción de la Biblia, la Reforma Protestante y otras cosas que tienen mayor interés y que son relevantes para que nosotros como pueblo de Dios las podamos conocer. Importante, ¿cierto? Que si muchos hombres murieron, yo quiero decirles, muchos hombres de Dios murieron, hermano, por traducir la palabra de Dios. Sí, muchos hombres murieron por traducir ¿qué? La palabra de Dios. Entre ellos John Taylor. John Taylor fue el primer hombre que tradujo la Biblia, ¿sí? Que también tradujo la Biblia del idioma griego al idioma inglés, John Taylor, Juan Hus, fueron hombres que murieron por, hermano, traducir la Biblia. John Wycliffe fue el que murió por traducir la Biblia del latín al inglés. John Wycliffe. Entonces, qué importante, ¿cierto? Qué importante por conocer esto en esta preciosa y maravillosa mañana.